Tenemos un código con 4 bases. Esas 4 letras son ATCG. ¿Sí? Es más, sabemos que en ese código hay un momento, cuando hay la transferencia de esta información, hay una de esas letras que cambia. ¿Sí? Porque esa T se reemplaza por una U. Pero eso no modifica para nada la lectura final del código. La otra cosa que nosotros sabemos es que, lo acabamos de comentar, que 3 bases, ¿sí? 3 bases seguidas, no una de acá, otra de acá, otra acá, sino una secuencia seguida de 3 bases, entre estas 3 letras forman una palabra. ¿Sí? Las palabras están formadas por 3 letras, y las letras son las bases. Y que cada una de estas palabras codifica para un aminoácido. ¿Sí? A estas secuencias de 3 letras, o esta secuencia de 3 bases, la conocemos como codones. ¿Sí? Entonces, en una secuencia de 27 nucleótidos, ¿cuántos codones tenemos? 9. ¿Sí? Y entonces, a partir de esto, encontramos cuál es el código genético. ¿Sí? Y lo podemos, ya sabemos qué significa este código. Fíjense que el código no es nada más que la unión de esas 4 bases en disposición de A3. En el caso el código que yo puse acá, que me gustó cómo estaba la imagen, porque algunos van a encontrar con U y algunos van a encontrar con T. ¿Sí? En realidad es exactamente lo mismo. Fíjense que están todas las combinatorias posibles. ¿Sí? Todas las combinatorias posibles me dan 64 combinatorias. ¿Sí? O sea, nuestro código está dado por 64 combinatorias de A3 bases. Y fíjense que entonces esas 64 combinatorias están asociadas ¿con qué? Con, dijeron, cada palabra con un aminoácido. Entonces acá está la correspondencia. Y ahí está el código. ¿Sí? El código es un codón codifica para un aminoácido. ¿Sí? Pero, ¿cuántos aminoácidos sabemos que son los que están codificados? 20. Son 20. ¿Cuántos codones posibles tenemos? 64. 64 posibles para 20 aminoácidos. Me sobran codones. ¿Cómo se explica la sobra de codones? Se explica a partir de el concepto de que el código genético es degenerado. ¿Sí? Fíjense el aminoácido leucina, por ejemplo. El aminoácido de leucina está codificado por este codón, por este codón, por este codón, por este codón, por este codón y por este codón. Más de un codón codifica para un aminoácido. Eso es degenerado desde el punto de vista del código genético. A eso hablamos, cuando hablamos de la degeneración, estamos diciendo de que un aminoácido puede ser codificado por más de un codón. ¿Correcto? Fíjense que hay varios ejemplos. La serina por estos 4, la treonina por estos 4, la valina por estos, la alanina, la glicina. Fíjense que algunos aminoácidos están codificados por 2, ¿no? El ácido aspartico por estos 2 y el ácido glutámico por estos 2. Incluso fíjense que algunos aminoácidos están codificados por un único codón, metionina. La metionina está codificada por AUG solamente. No. Yo creo que es al revés, en tal caso. ¿Qué fue primero? ¿Que sea el inicio o primero? ¿Sí? Fíjense que el triptofano también está codificado por uno solo. ¿Sí? Entonces, para algunos aminoácidos hay más de un codón, para algunos aminoácidos hay 2, para algunos hay 1. ¿Correcto? Obviamente que no es importante saber cuál, lo importante es el concepto de que el código genético es degenerado. Inclusive, si ustedes se fijan, van a ver que para la mayoría de estos, en realidad, no son muy diferentes los codones. ¿Sí? Analicemos, por ejemplo, acá el de la serina, que está alto para todos y está con muy contraste. Fíjense que, ¿cuáles son los codones que codifican para la serina? UCU, UCC, UCA, UCG. En realidad, ¿qué es lo que cambió? La última. Lo que se sabe
es que en realidad de estas tres bases, la última no es la base que necesita mayor afinidad cuando el codón se tenga que unir con tres complementarios. ¿Sí? Como con esta cosa de A3, pues en algún momento tiene que haber un complementario a esa secuencia. El tercero no es el más importante. Entonces, acá queda demostrado que es el más importante, porque no importa cuál sea, mientras que los dos primeros sean UC, dijimos en este caso, va a codificar para una celina. Y eso por ahí tiene que ver con un reaseguro en la mecánica. ¿Sí? El código genético entonces dijimos que es degenerado. Pero también el código genético dicen que es universal. ¿Alguien sabe a qué se refiere con la idea de universal para el código genético? ¿Pero quiénes son todos? Todos. Definamos todos. Todos los individuos. ¿Todos los individuos de la raza humana o incluimos los monos? No, de la raza humana. ¿Y los monos? También los monos. ¿Los perros? ¿Las aves? ¿Dinosaurios? ¿Mosquitos? ¿Mosquitos? ¿Víboras? ¿Ranas? ¿Sapos? ¿Bacterias? ¿Virus? Sí, todos. El código genético es universal para todos, en su más amplio concepto. Todos. ¿Plantas? También. Para todo ser vivo. Aunque un vivo, no sé si es un ser vivo, pero también. En realidad un ser vivo utiliza la maquinaria, ¿sí?, de las células, para todos. Por eso es que es universal. Esto significa que a mí se me ocurre agarrar un ARN mensajero de la lechuga y puedo utilizar mi maquinaria para decodificar a esa proteína de la lechuga. Exactamente. ¿Sí? O sea que si yo meto el gen de, no sé, ¿de qué puede ser? El gen de una proteína de una bacteria en una célula humana. ¿La célula humana va a fabricar la proteína de esa bacteria? Sí. ¿Por qué? Porque no tiene ningún problema en poder leer el código genético de esa proteína porque es universal. ¿Sí? ¿Correcto? Lo que puede llegar a haber son restricciones por la maquinaria, porque lo que sí es verdad es que la maquinaria procarionte no es idéntica a la maquinaria eucarionte. Pero acá no estamos hablando de la maquinaria, acá estamos hablando del código. ¿Sí? O sea que la maquinaria procarionte lee las mismas letras que lee la maquinaria eucarionte. Por lo tanto, el molde puede venir de un virus, de una bacteria, de la lechuga, de un sapo, de un dinosaurio, de un humano, de un pelícano, y se lee sin problema. ¿Sí? Muy bien. Por eso es universal. No es universalmente degenerado. Es universal, es degenerado, y no es ambiguo. Eso está bueno. Será degenerado, pero no es ambiguo. ¿Qué significa que no es ambiguo? ¿Cuál es la idea de ambigüedad? Un aminoácido se codifica para un codón. Exactamente. Ambigüedad significa, fíjense que un aminoácido está codificado por un único codón, no por más de. ¿Se entiende? No es ambiguo. CU, ¿para quién codifica? Leucina. ¿Codifica para metionina? ¿Codifica para triptofano? No, solamente para un aminoácido. UAU, ¿para quién codifica? Para la tirosina. ¿Codifica para fenilalanina? No. Un codón es exclusivo para un único aminoácido. Es degenerado porque un aminoácido puede estar codificado por más de un codón, pero no es ambiguo porque cada codón es para un único aminoácido. Al concepto de universalidad, yo me olvidé decirlo, porque vieron que la naturaleza siempre pone excepciones. ¿Sí? En realidad hay algunas excepciones. En algunos organismos, inclusive algunas cosas mitocondriales, por ejemplo, el triptofano no está codificado por UGG. Existen algunos cambios, pero la verdad es que esas excepciones no rompen para nada el concepto de universalidad. ¿Sí? Y lo último que me queda para decir es que van a encontrar dentro de estas 64 posibilidades tres codones
que no codifican para nada. ¿Sí? Cuando digo para nada, en realidad para ningún aminoácido. Pero sí codifican como señal de stop, señal de freno. O sea, son los codones que van a decir hasta acá llega la proteína. ¿Sí? Va quedando claro cómo va a ser esto del código, ¿no? Porque ¿quién trae el código genético? El ARN mensajero. Y de alguna manera ahora tenemos que visualizar la maquinaria para poder, de acuerdo a cómo se lea una secuencia determinada, ir colocando los aminoácidos que así se designen. ¿Y cómo se llamaba la estructura que se da por la secuencia de aminoácidos? La estructura primaria, la secuencia de aminoácidos. Y nosotros sabemos que una proteína comienza en un aminoácido y termina en un aminoácido. Por lo tanto, seguramente, después de ese último aminoácido, lo que había era uno de estos codones que decía, basta, acá ya no entra ningún aminoácido. ¿Sí? Esto es un poco la idea del código genético. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una representación muy esquemática de cómo debe ser el sistema de decodificación, ¿no? En donde sabemos que los ácidos nucleicos traen la secuencia codificada. Es más, sabemos que esta secuencia en realidad está improntada en el ADN y que de esa manera se pasa de generación en generación, pero que además esa secuencia puede ser copiada a un ARN mensajero, ¿no? Y sabemos que para cada codón le va a corresponder un aminoácido en particular, por lo tanto tiene que haber alguien en el medio que me permita ¿qué cosa? Poder generar esta relación a esta molécula. Acá está bueno, la llamamos adaptador, ¿sí? ¿Quiénes son los adaptadores que permiten este fenómeno? Los ARN de transferencia. Los ARN de transferencia son, de alguna manera, estas moléculas que funcionan como adaptadores y me permiten, por un lado, reconocer codones y por el otro lado me permiten asociarlos al aminoácido correspondiente a partir del concepto de no ambigüedad, ¿no? Un codón con un aminoácido. ¿Sí? Esta es la estructura, ¿sí?, tridimensional de una ARN de transferencia. ¿Sí? Por acá están las estructuras estas de tipo hoja de trébol, ¿sí? Acá hay una representación más esquemática. Entonces, fíjense acá, yo quiero que visualicemos un poco acá este diagrama de una ARN de transferencia. Fíjense que una ARN de transferencia es una molécula ideal adaptadora. ¿Por qué? Porque tiene por una punta el anticodón. ¿Qué es el anticodón? No. El complementario del codón. El complementario del codón. Si el codón es A, ¿cuál será el anticodón? No. ¿Qué dijo? No. U, porque esto es ARN. Por lo tanto, tiene que tener U. Ese es el anticodón. O sea que el anticodón lo que va a hacer es unirse ¿con qué? Con el codón. Y ahí está ubicado. La otra cosa que dijimos es que la ARN de transferencia como adaptador, ¿qué tiene? El aminoácido. ¿Y dónde lo tiene? En la otra punta. Por lo tanto, existe una correspondencia entre aminoácido y anticodón. ¿De qué manera se establece esa correspondencia? A través de lo que se llama el proceso de activación de los ARN de transferencia. ¿Cómo se activa una ARN de transferencia? Agregándole el aminoácido a la ARN correspondiente. ¿Sí? La enzima que agrega el aminoácido a ese ARN se llama aminoacil ARN de transferencia sintetasa. Y de esa manera me queda el ARN cargado con un aminoácido. ¿Con cualquier aminoácido? No. Para cada anticodón le corresponde el aminoácido determinado, ¿sí? Hay una correspondencia. Por lo tanto, ¿existe una única aminoacil ARN de transferencia sintetasa? No. Dependiendo
de cuál sea el ARN que tengan que utilizar. Este es un proceso que gasta energía. No sé si lo visualizaron acá. Se utiliza ATP y en realidad utiliza 2 moléculas de ATP para producir la unión del aminoácido al extremo del ARN de transferencia. A estos ARN que ahora están con el aminoácido unido se los llaman ARN cargados o ARN de transferencia activados. ¿Sí? Muy bien. Y ahí tenemos armadita nuestra molécula adaptadora. Pero además se necesita un lugar en donde ocurra este proceso. Porque no basta solamente con unir así, porque de alguna manera empieza a quedar claro que los ARN de transferencia pueden unirse a los codones. Pero los aminoácidos hay que unirlos. Y en realidad, ¿cómo sabe que tienen que unirse en una secuencia lógica? Entonces, de alguna manera, para tener una maquinaria en un lugar adecuado, es que están los ribosomas, ¿no? Que son estos complejos macromoleculares formados por ARN ribosomal y proteínas, ¿sí? Que dependiendo si son procariontes o eucariontes tienen diferente tamaño, ¿sí? Que están constituidos por 2 subunidades, una subunidad pequeña y una subunidad grande, ¿sí? Que forman una estructura combinada entre las dos, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Inclusive, no sé si se llega a notar acá hay como una especie de agujero, ¿no? De hueco que se crea, ¿sí? Porque es un verdadero hueco, no importa, ¿sí? ¿Por qué es un verdadero hueco? Porque por este hueco tiene que pasar ¿quién? El ARN mensajero, ¿sí? Entonces, el lugar donde está ocurriendo este proceso de síntesis de la proteína es en el ribosoma. Lo que es interesante del ribosoma es que actúa en realidad moviéndose, ¿sí? Moviéndose sobre la hebra del ARN mensajero, ¿sí? Va caminando, o sea, se engancha de una manera y va caminando, y de esa manera va permitiendo que los ARN de transferencia se vayan uniendo en forma secuencial. ¿Y cómo se unen? Porque cada anticodón con su codón y se va formando aminoácido, aminoácido, y esto va avanzando, ¿no? Por eso es que uno puede encontrar en una célula una situación donde un ARN mensajero está cargado de muchos ribosomas, porque pueden ir uno atrás de otro, y eso le da mucha eficiencia al proceso, ¿no? Porque yo necesité una secuencia de ADN para codificar una proteína. De esa secuencia, ¿cuántos ARN puedo sacar? ¿Cuántos? Muchos. Mientras que el ARN polimerasa siga activa, mientras que ese gen esté activo, ¿cuántas copias puedo sacar del libro de bioquímica de Leninger? ¿Cuántas? Ninguna. Porque claro, eso claro, ella la no se puede, ¿verdad? Sí, no es una letra. Claro, apología del delito. Bueno, podemos delinquir, ¿no? Depende de la plata que tengas, ¿no? Para poner las fotocopias. En realidad puedes sacar muchas fotocopias. Y a su vez, de cada uno de esos ARNs, ¿cuántas proteínas se pueden sintetizar? Muchísimas. Entonces fíjense la eficiencia del proceso y el grado exponencial en que va creciendo, ¿no? A partir de una única secuencia, ¿cuántas proteínas yo puedo obtener? ¿Sí? Entonces, así es como va a ocurrir el fenómeno, ¿sí? Entonces, esto es una representación un poco de lo que estamos diciendo, de lo que va ocurriendo en nuestro escáner de mensajeros, ¿sí? Lo que tiene diferencia con es que es como un escáner, ¿no? Nada más que va saliendo un escáner con tiqueadora sería, ¿sí? Entonces fíjense que el ribosoma, no el ARN ribosomal, o sea, toda esa macromolécula formada por ARN ribosomal y proteínas se instala, ¿sí?, en el ARN mensajero, ¿sí? Vamos a ver que este complejo macromolecular deja algunos agujeros, ¿no? Internamente hay como algunas cavidades. Hay una cavidad por donde va a tener que pasar la cadena que se está leyendo,
y hay una cavidad por donde tiene que ingresar ¿qué cosa? Una ARN, hay una cavidad por donde tiene que quedar el que ya venía, hay una cavidad por donde tiene que ser eliminado lo que está vacío, ¿sí? Entonces así es como encontramos para estudiar el sitio A, aceptor, el sitio P, el sitio del péptido, y el sitio E, el sitio de salida, ¿sí? Y es esta maquinaria la que se va moviendo. Entonces, a medida que se va moviendo, ¿qué va ocurriendo? Estos tres van a pasar acá. Entonces me queda ahora una proteína que tiene lisina, metionina, serina y tirosina. Y se mueve a un lugar. En cuanto se mueve a un lugar, ¿qué sucedió? Este vacío se escapa por E, y este que estaba en A, ¿a dónde pasa? Pasa a P. Deja este libre para que ingrese el que le corresponde, ¿no? Con GGU, un anticodón que será CCA, y que será, no sé, el aminoácido determinado. Y así es como sucesivamente va ocurriendo el desplazamiento, y el desplazamiento implica el ingreso de nuevos, la eliminación de los usados y la síntesis del enlace peptídico. ¿Sí? Vamos a ver el proceso. Vamos a ver en resumen el proceso, ¿sí? No vamos a quemar tanto. Acá tenemos, bueno, en realidad me faltaba comentar un poquito esto. Vimos el ARN de transferencia, vimos el ARN ribosomal, la participación, y tenemos el ARN mensajero. Acá está el CAP, acá está. Fíjense lo que es el CAP, una metilguanosina, ¿sí? Acá está la región que codifica, acá está el poli-A, ¿sí? O sea, acá está el oxidrilo, ¿sí? Y así como la transcripción tiene su inicio, toda proteína también tiene su inicio, ¿sí? Es más, en realidad, fíjense que entre lo que es el codón de inicio, el lugar por donde inicia la proteína, y el final del ARN mensajero, todavía acá hay una región que no aparece en la proteína, ¿sí? ¿Por qué? Esta región es muy importante porque es el lugar por donde va a reconocer e instalarse la maquinaria para empezar a copiar, ¿sí? Vamos a poner todo, ¿sí? Entonces, la fase de iniciación, la fase de elongación, como habíamos dicho. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que pensar en la fase de iniciación? Y en la fase de iniciación lo que hay que pensar es que todos estos componentes aislados que comentamos los tenemos que aunar, ¿sí? En ese ARN mensajero. O sea, hay que armar el ribosoma sobre el ARN mensajero, tendrá que venir el ARN de transferencia, ubicarse para poder iniciar el proceso, ¿sí? La fase de elongación, ¿cuál va a ser? La fase de elongación es esa fase en donde ya el ribosoma armado empieza a trasladarse, ¿sí? A lo largo, en la dirección del ARN mensajero. ¿En qué dirección? 5' 3', ¿sí? En la dirección 5' 3', y a medida que se va trasladando, lo que va a ir sintetizando proteína, porque va formando el enlace peptídico para formar nuestra proteína. Y obviamente la fase de terminación es en aquel momento en donde en la secuencia de ARN mensajero aparece un codón de terminación, ahí el sistema se desarma y la proteína queda lista para ser utilizada o para sufrir algún que otro proceso. A ver, estas cosas son de carácter general y conceptual. ¿Qué significa? Significa que hay que prestar atención, no hay que escribir tanto, sino prestar atención. En realidad, los mecanismos de traducción procariontes y eucariontes son similares, pero no son idénticos, ¿sí? Pongo este como para que vean cómo ocurre, no porque sea mejor ni peor, ¿sí? Fíjense que tanto en procariontes como en eucariontes hay algo muy importante, que es el comienzo. El ribosoma, formado por 2 unidades, se desarma, ¿sí? Se desarma. Tanto en la fase de iniciación como en la fase de elongación como en la fase de terminación, van a encontrar que hay factores de la traducción asociados, ¿sí? Lo llamarán factor de la iniciación, factor de la elongación, factor de la terminación. ¿Para qué sirven estos factores? Estos factores son los que permiten
que estos procesos ocurran de la manera que tienen que ocurrir. Nosotros no vamos a definir a cada uno de estos factores. Yo les doy un ejemplo de uno para que vean su participación. Por ejemplo, el factor de iniciación 3 es indispensable ¿para qué? Para separar las subunidades del ribosoma. Se mete y separa, ¿se entiende? Seguramente necesitaremos otro factor para que ahora esto pueda venirse para acá, en fin, ¿sí? Entonces fíjense más o menos en forma general cómo ocurre el inicio. Se separan las subunidades, se ubica la subunidad menor al ARN mensajero y por el otro lado viene ¿qué cosa? Fíjense, el ARN de transferencia cargada ¿con qué? Cargada con el aminoácido, ¿sí? A ubicarse en el codón correspondiente. Posteriormente a esto, paso porque no me acuerdo si lo tengo, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Acá está, ¿no? Entonces, fíjense que acá había otro factor, ¿no? ¿Para qué? Para poder llevarlo al lugar donde tenía que estar. Es más, para poder llegarlo utilizó energía. Nada más que en vez de ser ATP utilizó GTP. O sea, ¿le cuesta a las células sintetizar proteínas? Le cuesta. Para meter los aminoácidos en ARN de transferencia le cuesta energía. Para poder armar toda esta maquinaria, para poder trasladar nuestro escáner, requiere energía. Entonces fíjense, una vez que se colocó la subunidad en el lugar correspondiente, el primer ARN de transferencia trayendo el aminoácido correspondiente se ubica en el lugar adecuado, viene la subunidad mayor, tapa todo y ahí quedó instalado el complejo. Ahí ya pusimos el escáner en posición, ¿sí? La gran particularidad que existe en la síntesis de proteínas del planeta Tierra, otra vez volvemos a lo universal, es que todas las proteínas comienzan con el aminoácido metionina. En el caso de los procariontes, particularmente en vez de metionina, por 1000 metionina, pero sigue siendo metionina. Y es por eso que al codón AUG se lo conoce como el codón de iniciación. Porque toda proteína, ¿dónde comienza? En AUG. Ahora, me vuelvo un segundito para atrás. Este codón AUG se encuentra justito, es el primero que aparece del CAP. No, en realidad aparece una cantidad de nucleótidos posterior a ese CAP. ¿Sí? ¿Para qué se necesita toda esa región primero que en realidad no hace nada? En muchos casos se necesita para poder armar la maquinaria y que después se desplace hasta dónde? Hasta donde aparece el primer AUG. Y ahí sí, comienza la síntesis. ¿Correcto? O sea que... El factor lo ubica. No, los factores van ubicando cada factor a su cosa particular. Por ejemplo, el factor 1 y el factor 2 están asociados al ARN de transferencia y lo trasladan. El factor 3, cada uno va armando la maquinaria. El tema es que, es más, hay otros factores que se unen al ARN primero del mensajero para permitir que la subunidad, o sea, ¿por qué la subunidad menor del ribosoma se unió justito ahí abajo y no se unió al otro lado? En realidad se une ahí porque hay factores que determinan que tiene que estar en la punta del 5'. Cuando está la maquinaria se empieza a mover y cuando reconoce el AUG, ahí comienza, ¿sí? O sea que a pesar de que nosotros hasta hace media hora, 40 minutos dijimos que el ARN mensajero maduro era la región codificante, todavía hay algunos pedacitos que en realidad no aparecen, ¿sí? Bien, entonces así es como se arma el complejo de iniciación, ¿sí? Entonces, una vez que está armado, ahora sí, ¿qué es lo que empieza a suceder? Ahora el ribosoma, primero, seguramente va a aparecer una ARN de transferencia que corresponde a qué secuencia, a la que le sigue. Y empezará el proceso de elongación. A ver qué tenemos del proceso de elongación. A ver, chicos. Acá estamos. Síganme a mí, no importan los nombres. Síganme a mí. Acá estamos, ¿sí? En el sitio
En el sitio P había quedado el ARN con la metionina. Al sitio A, ¿qué sucede? Viene el aminoácido, el ARN de transferencia cargado con el aminoácido correspondiente a la secuencia, se carga en el sitio A. Llegamos acá, ¿sí? ¿Queda claro? Que se carga el que le corresponde. Y una vez que se carga, en esta región, justo en el medio, entre el sitio P y el sitio A, aparece la actividad de la enzimática que permite formar el enlace peptídico, ¿sí? Que se llama peptidiltransferasa. ¿Entre quién y quién forma el enlace peptídico? Fíjense que el enlace peptídico lo forma entre lo que viene del sitio P sobre el sitio A. ¿Existe un sentido de formación del enlace? Sí. Aminocarboxilo. O sea que la cadena, ¿cómo nace? La cadena nace con la cabeza del grupo amino, ¿sí? Y siempre está enganchada del carboxilo. O sea que el sentido 5'3', tanto del ADN como del ARN, se relaciona con el sentido aminocarboxilo de síntesis de la proteína. ¿Por qué? Porque fíjense que la copia del polímero siempre es 5'3'. El ribosoma, ¿cómo camina? Desde el 5' al 3'. ¿Y qué lee? De amino a carboxilo, ¿correcto? Esta actividad peptidiltransferasa, hace pocos años se demostró que en realidad estaba dada por uno de los ARN ribosomales que forman parte del ribosoma. Y fue la segunda ribosima caracterizada, ¿sí? O sea que lo que sucede ahí ocurre a través de una actividad de la ribosima. Fíjense que una vez que el péptido ¿sí? forma la unión peptídica con el aminoácido entrante, ¿qué sucede con el ribosoma? TRAC se mueve una posición, entonces reinicia el ciclo. Para poder llevar los aminoácidos ARN cargados con aminoácidos, o para poder movilizar el ribosoma a lo largo de la cadena, se necesita energía. Lo que pasa, que lo que es característico, es que la energía utilizada en los sistemas de movimiento no es ATP, sino que utiliza siempre GTP, ¿sí? Muy bien. Acá queda claro cómo es que la peptidiltransferasa produce el enlace peptídico, ¿sí? Un enlace peptídico se forma entre el grupo carboxilo de un alfa-aminoácido con el grupo alfa-amino de otro aminoácido, ¿sí? Entonces fíjense, acá tenemos el aminoácido recién ingresado por una ARN de transferencia, y acá tenemos en realidad lo que era una cadena que ya, por ejemplo, estaba en crecimiento. Entonces, ¿quién se une con quién? Fíjense que es el grupo carboxilo de la cadena que se va a unir con el grupo amino, ¿sí? Que es el que está en punta del aminoácido recién ingresado. De tal manera que esto se traslada para acá y crece, ¿sí? Crece la cadena en ese sentido. Es por eso que, siendo la metionina o la formilmetionina el primer aminoácido, siempre está en la punta, ¿no? Porque va de acá para acá, entonces siempre va en punta, ¿correcto? Eso lo hace la peptidiltransferasa. Esto es lo que acabamos de ver. Y así es como nuestro ribosoma avanza a lo largo del mensajero, y así es como se va decodificando el mensaje. A medida que la proteína va creciendo, va a ir apareciendo por una ranura, por una canaleta, ¿sí? A través de ese ribosoma. Hasta que llega un momento en donde... Vamos a ponerlo... ¿sí? A ver si se ve. Acá se ve mejor. Hasta que llega un momento en donde la cadena, ¿sí?, del mensajero presenta un codón stop. Entonces, al codón stop no hay ninguna ARN de transferencia que se pueda unir. Lo que se une al codón stop en realidad es, obviamente, un factor de terminación. Cuando este factor de terminación se une en esta posición, lo que ocurre es una actividad de hidrolasa
Y como consecuencia de esa actividad, ¿qué sucede con la cadena? Se suelta. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder entonces ahora que se soltó esta cadena con toda esta maquinaria, nuestro escáner? Se desarma todo. Se desarma todo y obviamente se recicla todo para volver a seguir utilizándolo. ¿Sí? Esa es la función de los cordones stop. ¿Sí? Muy bien.